Buenas noches, doctoras y doctores. En este episodio de su programa Contacto Legal, hoy tenemos a Fabiola Paza. Bienvenida a tu programa. En realidad ya no es la primera vez que estás aquí con nosotros. Es un Buenas gusto verte, noches, gracias. Fabiola. Muchas gracias por acudir nuevamente a nuestra invitación. Encantada de estar aquí. Bueno, hoy día hemos invitado a Fabiola para conversar sobre un tema de plena actualidad, que es la responsabilidad penal del presidente de la República. Para nadie es un secreto que en los últimos años ha sido un tema que ha estado en la palestra, no solamente por la sentencia del Tribunal Constitucional, sino porque hemos tenido algunos expresidentes que desafortunadamente han tenido, no sé si el talento para poner el tema constantemente en agenda. Y es bueno que el público se entere cuál es el estado de la cuestión y lo que está por venir ahora que estamos por elegir a una nueva autoridad en este cargo. En ese sentido, quizá para poner el tema en contexto, hoy por hoy, el tema de la responsabilidad penal del presidente de la República, ¿en qué estado está? ¿Es posible acusarlo durante su periodo? ¿Es posible investigarlo un poco para poder ponerle el punto de partida de la entrevista? Bien, buenas noches nuevamente con todos los que nos escuchan. Yo feliz de estar aquí y justamente es un tema sumamente relevante, actual, que precisamente ha traído consigo una sentencia del Tribunal Constitucional. He tenido la oportunidad de trabajar precisamente en un área que ha investigado a presidentes de la República en el Ministerio Público y por ello podrías decir que aún la situación no es del todo clara en realidad. Es esta prerrogativa constitucional que le asiste a todo alto funcionario, le asiste también al presidente de la República. El presidente de la República, en tanto cometa un delito o se presuma la comisión de un delito en el periodo en el que ejerce este cargo, no puede ser acusado, dice el artículo 117 de la Constitución Política, acusado pero únicamente por ciertos aspectos que el propio artículo ha definido. Y ahí el problema, puesto que existen otras presuntas comisiones delictivas, ¿no? Sobre todo delitos de corrupción de funcionarios, como los que hemos visto en los últimos años. Entonces, la gran pregunta era, ¿podemos investigar? Ministerio Público y Poder Judicial entendieron que sí se podía investigar, pero el Poder Ejecutivo entendió que esto no era posible, que únicamente se podía en estos extremos de traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso de la República, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sentido? Este era un tema competencial, ha habido mucho conflicto al respecto y lo que podemos decir es que actualmente el Tribunal Constitucional ya se pronunció diciendo que acusar no solamente se refiere a presentar una acusación ante un juez, sino que también acusar está alineado al momento de presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República y esto es precisamente porque hay un proceso especial que se le sigue a él. No es que no formalizamos una investigación ante un juez, no acusamos ante un juez directamente, sino que pasa un filtro primero por el Congreso de la República, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, ahora mismo se ha establecido algunas reglas por el Tribunal Constitucional que permitiría que investigues, realices diligencias preliminares, pero no te permite realizar esta denuncia constitucional. Y es más, para estas diligencias preliminares ha puesto reglas, ¿no? Como le tienes que tomar su declaración en sus instalaciones y no pedirle que se traslade al Ministerio Público como pasó en el caso de nuestra exmandataria. Y lo hemos visto ahora cuando estaba asumiendo la presidencia. Máximo por 2 meses, además. Sí, exactamente. Y es un plazo límite, ciertas diligencias, las medidas limitativas sumamente restrictivas. Entonces, se han puesto reglas por parte del Tribunal Constitucional, pero la siguiente pregunta, y sigue siendo a nivel de Fiscalía de la Nación, entonces, ¿qué hacemos si nosotros iniciamos una investigación y el gran problema que tenemos es que tenemos que cumplir un plazo de la investigación preliminar? Claro. Y si no, nos excedemos este plazo o dejamos la investigación en el lindero, estamos excediendo un plazo razonable, nos pueden interponer un control de plazos, tutelas de derechos y peor aún, esto puede llegar a prescribir esto en razón a la última modificatoria también del Código Penal, ¿no? Entonces, es todo un enrollo que ha generado y ¿qué hacemos? Entonces, ¿conviene o no conviene? Entonces, por ahí hay comentarios que dicen estratégicamente ni siquiera vas a poder investigarlo porque si tú inicias la investigación no puedes presentar la denuncia constitucional, tu investigación va a vencer, está sumamente limitado y al final prescribe. Y esto genera impunidad. Consecuentemente sigue siendo una situación compleja porque inclusive, quizás nos puedes dar más detalles al respecto, después de expedida la sentencia del Tribunal Constitucional, la propia fiscal de la Nación salió a decir que en efecto la sentencia sí le permitía investigar. Entonces, ¿cómo ha quedado
ya en el plano del Ministerio Público la posibilidad de investigar al presidente, porque con posterioridad, incluso ya con un nuevo fiscal de la Nación, se han iniciado investigaciones contra el expresidente Geri, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es, como bien decía ya Cristian, el estado de la cuestión, la foto actual de esta situación? La Si, lectura si, que se si tendríamos tiene que decírselo a un estudiante de Derecho, ¿no? La Si somos lectura que se tiene, interpelados. sí, pero no. O sea, sí puedo realizar diligencias preliminares, que las ¿Ya? diligencias preliminares en la norma nos dicen son aquellas urgentes, necesarias, que no puedes postergar Así porque es. se puede generar una impunidad o no puedes identificar al Por responsable. ejemplo, para que el estudiante entienda que... Si hablamos de un caso en común, un levantamiento de cadáver, una diligencia preliminar es ir al levantamiento de cadáver, ¿no? Indispensable. Una violación, una cámara GESEL, ¿no? Un Ya. examen de homologación. Entonces, en el caso de los presidentes, más que todo, como son delitos de corrupción de funcionarios, el tema siempre va a estar ligado a documentos, informes, por ahí un testigo reservado, colaboradores eficaces, que es mucho más complejo a este nivel, ¿no? Ujú. Y esas últimas diligencias, pero que finalmente, justamente por la naturaleza de los delitos que se les No suele llegan, imputar, claro. no son pues diligencias como las que he señalado de ir a levantar un cadáver o de ir Sí, a sí, verificar claro. la grabación del hecho delictivo, ¿no? Entonces, lo máximo que se podría realizar es la toma de declaraciones y la solicitud de uno o dos documentos que tú consideras que son urgentes, pero esto no genera mucho más, o sea, está limitado el fiscal que quiere investigar a un presidente de la República, completamente limitado. Y la figura es esa, investigo, pero no puedo llegar más allá porque ni siquiera puedo llegar a formalizar la investigación, toda vez que primero tendría que pasar por el Congreso y este paso ya prácticamente me lo han prohibido. En resumen, hoy por hoy, digamos que si hipotéticamente tuviéramos a un presidente, ahora que vamos a llevar a cabo las elecciones, y que durante su gobierno eventualmente incurriera en alguna en estos supuestos que estamos conversando, van a poder investigarlo, pero como no puedes dar el siguiente paso por este procedimiento parlamentario que mencionas, para que quede muy claro se tiene que esperar que termine su periodo para que recién estas investigaciones, entre comillas, se reactiven y den lugar al otro trámite, Así o es. es que simple y llanamente hasta ahí llego y por cuestiones de prescripción o por alguna otra razón puede generarse que un presidente termine su periodo y ni siquiera responda penalmente por esas condiciones, por esos delitos. El escenario siempre va a responder también al tipo de delito, porque cada delito Ajá, tiene una pena y correcto. dependiendo de la pena es el plazo de prescripción. Pero lo Ajá. cierto es que en la mayoría de estos casos de corrupción de funcionarios, lo complejo no va a ser tanto la prescripción, porque aquí tenemos la duplicidad y demás, Ok. sino que el delito o el proceso especial de prerrogativa no solamente es cuando terminas el mandato, sino que tienes que esperar hasta 5 años después. Correcto. Entonces ahí es la complejidad del plazo. Lo que sí vas a poder hacer es retomarlo, pero dentro de su proceso especial de alto funcionario. Y es precisamente el gran problema que se tiene, y ya no solo respecto al presidente de la República, sino de todos los altos funcionarios, porque todas las denuncias, y es lo que también denunciaba la ex fiscal de la Nación, que todas las denuncias constitucionales que presenta se terminan archivando porque termina siendo el Congreso de la República juez y parte en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Entonces, por ahí es el gran problema, ¿no? Hay un asunto que me parece interesante que nos puedas contestar, que es ¿qué pasa cuando el hecho delictivo es antes de que asuma la presidencia? Porque acá, como se suceden día a día los presidentes, entonces entra un presidente que ya, por ejemplo, como en el caso del señor Balcázar, que hoy ocupa la presidencia, él tenía un llamamiento a juicio. Entonces, ¿cómo queda ese estado de la cuestión del presidente investido respecto a los casos que anteriormente tenía, como puede ser también el caso del señor Vizcarra, ¿no? ¿Cómo queda esta situación? Es que eso continúa un proceso porque finalmente es un delito que se habría cometido con anterioridad. Entonces no le alcanza la protección, la inmunidad que se establece en el proceso especial y debería de continuar, ¿no? Pero a raíz de esta sentencia del Tribunal Constitucional, y que se entiende, el tribunal dice, no puedes acusar a un presidente porque tampoco le puedes permitir que se distraiga en sus labores del alto cargo que tiene por la alta envergadura. Entonces, ahí todavía está todavía no se ha definido, porque interpretando los dos ámbitos, tú podrías decir, bajo lo que dice el Tribunal Constitucional, debería suspenderse el proceso hasta que termine. No que se cambie el proceso, pero sí suspenderse hasta que termine su mandato. Eso no está definido todavía. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, no sé si tienes noticia de eso, en el caso del señor Balcázar, llamado a juicio? ¿Se ha suspendido, se ha aplazado, han pedido cambio de fecha o
no hay decisión al Todavía respecto. no hay decisión. Creo que incluso el Poder Judicial está planteándose la figura, ¿no? Podemos Claro. someterlo a juicio oral siendo ya actualmente un presidente de la República. Y condenarlo, ¿no? Y eso sería todavía mucho más, porque él puede ser procesado, sí, o sea, no se le impide, pero Condenar al bajo la presidente. interpretación propia del Tribunal Constitucional no debería de estar incurso en un proceso penal. Pero eso lo vamos a ver no solo respecto de él, ¿no? Sino de todos los presidentes que tengan investigaciones previas. Y en ese sentido, quizá, no sé si poniendo más el dedo en la llaga, pero hipotéticamente supongamos que el señor Balcázar, lo estamos utilizando como ejemplo, ¿no? Porque es finalmente el caso ahorita vigente y quién sabe que si un presidente electo va a estar en la misma posición. Lo citan, como de hecho es este caso, creo que es en junio que tiene la citación, no va, argumentando pues que es presidente y que estaba muy ocupado, como el Tribunal Constitucional deja entrever. Y esto puede conducir a que eventualmente se ordene que de grado fuerza tenga que ser conducido a la citación. Es una situación que, claro, si la ponemos en tabla se podría presentar, pero sabemos que hay soluciones más prácticas, ¿no? Uno tiene que ser estratégico también. Como por ejemplo, él está a puertas de acabar el mandato, entonces podría pedir una reprogramación y para el Poder Judicial sería mucho más práctico aplazarlo hasta después de que deje el cargo y no habría mayor problema con continuar. El problema sería si es que él tendría por delante largos años en ese escenario. Ahí sí sería complicado, porque tú como juez tienes la obligación de, si la persona no se presenta al juicio oral, tienes que establecer la contumacia. Exacto. Y entonces dispones la orden de captura. Exacto. Pero ¿cómo es que puede recaer una orden de captura sobre un presidente de la República? Eso es algo que legalmente no está definido, pero tendríamos que hacer una interpretación en mérito a esta sentencia del Tribunal Constitucional de decir, no se puede, tendríamos que suspender este proceso. Que digamos es un poco también lo que ha pasado con Trump, ¿no? No hay una disposición expresa que dice que el presidente no lo puede condenar, pero asumido el cargo se suspendieron todos sus procesos que tiene un montón. Entonces, algo por ahí se podría extraer quizá con una construcción a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, es que, como digo, la sentencia del Tribunal Constitucional no es del todo clara, porque si la leemos por un lado, parece que te dice, no puedes siquiera investigar, pero luego te dice, si lo investigas, porque no tienes otra opción, realiza estas circunstancias. Entonces, llega hasta ahí, ¿no? Llega hasta ahí y creo que más se ha dado el debate en la importancia y la envergadura del cargo para que estemos llevando a cabo. Y esto hay que analizarlo dentro del contexto. Siempre decía Hurtado Pozo, todo dentro del contexto y el contexto sociopolítico, y había pues una fuerte discusión y lucha entre Fiscalía de la Nación versus Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que cuando se programaban las diligencias de la expresidenta Dina Boluarte, si se cerraba toda la avenida Banca y ella iba a declarar al Ministerio Público y ella se sentía molesta, o sea, su defensa hacía sentir la molestia de por qué la tienen que estar llamando tantas veces. Entonces, este fue un argumento para la demanda competencial y el Tribunal Constitucional, por eso la salida más práctica fue, bueno, si le quieres tomar su declaración, tienes que hacerlo en Palacio, que es lo que se hizo con Gerino, pero creo que al final el punto central no ha sido del todo dilucidado, ¿no? Ahora, más allá de el tema ya actual, de las reglas que más o menos ha estipulado el Tribunal Constitucional, ¿qué interpretación le das tú? Nosotros aquí, Cristian y yo, alguna vez hemos defendido la idea de que sí se podía investigar, como lo había dicho la Corte Suprema, y hasta incluso llegar antes del momento de la acusación ya en el Congreso. Todo podría, el Ministerio Público podía hacer su denuncia constitucional, la subcomisión podía investigar, ¿no? Hasta el momento en que hacía su informe de acusación. Ahí ya quedaba la cosa. No podía entrar a votación. ¿Cuál es la interpretación, la línea que tú tienes, más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional? Bien, más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional y por la propia experiencia que he tenido laboral y mi propia perspectiva, ¿no? Como ciudadana, creo que en su momento precisamente este artículo de la Constitución fue pensado y dado en proteger el cargo y proteger a los altos funcionarios que dirigen nuestro país, presidente de la República, congresistas, ministros, de denuncias para desestabilizarlos políticamente. Por ello existía la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que el voto sea
¿esto se trata de un revanchismo político o Exacto. es legal, jurídicamente Ujú. posible? ¿No? Pero eso con el tiempo se ha ido desnaturalizando e invirtiendo desde mi punto de vista. Claro. Como decía hace un momento, termina siendo esa subcomisión juez y parte, porque están acusando a mi amigo, pero yo voto a favor de que su denuncia no No pase el procede. filtro y entonces él va a hacer lo mismo en su voto subsiguiente. Creo que se ha tergiversado esta situación, se ha perdido esta naturaleza propia del artículo. Desde mi punto de vista podría generar impunidad e incluso yo me atrevería a decir que debería replantearse este Ujú. proceso de altos funcionarios a nivel del Código Procesal Penal por lo menos, y creo que sí se podría y se debería investigar más. Por los últimos años nos han demostrado la realidad de que la mayoría de presidentes sí pueden estar incursos en delitos que si es que no los investigamos generamos impunidad. En esa línea de lo que planteas y ya para ir un poco hacia el final de la entrevista, sí nos gustaría conocer desde tu perspectiva qué modificaciones podrían ser necesarias, ¿no? Hay algunas que pueden ser importantes, pero pensando en un Congreso que a veces va de puntillas en hacer estos cambios estructurales, pero qué modificaciones serían necesarias tanto a nivel constitucional como legal para que no tengamos este tufillo de impunidad que parece que nos está quedando finalmente tras la conversa que hemos tenido en torno a este tema. Lo digo además porque ahora, además que vamos a elegir un nuevo presidente, vamos a tener un nuevo Congreso, así que podría ser interesante que lo pongan en agenda para una eventual reforma. Bueno, el artículo 117 está en discusión. Creo que sí podría abrirse esta línea de delitos en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, y sí establecer cuál es el límite. El límite, como nos dice Claro, ¿no? Julio, que sea la acusación y no la Ujú, denuncia constitucional ujú, propiamente. Pero incluso yo me atrevo a ir un poco más allá, ujú. porque cuestiono yo el propio proceso que se sigue contra los altos funcionarios, esta prerrogativa constitucional que les asiste. Estoy totalmente de acuerdo con esta naturalidad de que hay que proteger que esto no sea un exceso político, pero finalmente quien ha demostrado ser más imparcial y que mejor de juez de garantías es el Poder Judicial y no precisamente el Congreso de la República. Entonces, si hemos pensado en una subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue y haga un voto y hemos visto que no está funcionando porque todas las denuncias se terminan archivando por un mero voto sin sustento ni motivación, es mejor que este filtro realmente lo pueda hacer el Poder Judicial, considero yo. Entonces aquí tendríamos, yo propongo una modificación de este proceso especial que va a tener implicancia directa en la Constitución. Curiosamente, este artículo no ha sido objeto de reforma constitucional, así que hay mucho en qué pensar, hay mucho por debatir, pero te agradecemos enormemente que hayas compartido tus conocimientos en este tema tan intrincado, la verdad, tan todavía sui generis, poco explorado, que esperemos que sea en algún momento muy cercano, acotado, delimitado. Muchas gracias, Fabiola. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, doctoras y doctores. Gracias nuevamente, Fabiola, y hasta nuestro próximo episodio.